También pueden ver las flores, no hay problema. Hermanos, es un privilegio poder exponer la palabra del Señor, porque es el alimento nuestro de cada día. Hemos titulado el tema de esta mañana, el precio del discipulado. A veces tenemos la idea de que con el discipulado en el Señor Jesús habremos de conseguir algo. Y pensamos que esto no tiene ningún precio para nuestras vidas. Pero voy a decirles que gracias a Dios que hay un precio que pagar. Porque en ese precio que pagamos podemos comprender mejor el sacrificio del Señor Jesús que hizo por nosotros. Aquí hay un señor que se llamó Giuseppe Garibaldi. Está con una bandera casi mexicana, ¿verdad? Lo único que le falta que es el águila de medio, pero esa es la bandera italiana. Este caballero, hasta hace un par de semanas, yo ignoraba quién era. Pero gracias a una frase que él mencionó, me llamó la atención y quise investigar quién era. Un guerrillero del siglo XIX, que tenía un ideal. Su ideal era unir a Italia, que se encontraba muy fraccionada por aquellos tiempos del principio del siglo XIX. Y su ideal era tal que iba aún en contra de algunas actividades del gobierno de aquellos tiempos. A los 35 años fue exiliado y él se fue a Sudamérica. Y en Sudamérica también empezó a luchar por algunos ideales de los países en los que se encontraba. Estuvo en Brasil, en Argentina y en Uruguay, armando algunas revueltas en contra del gobierno de aquellos lugares. E iba de un lugar para otro. Podemos tal vez compararlo un poquito al Che Guevara, ¿verdad? Que en algún tiempo estuvo hasta luchando en Cuba, al lado de Fidel Castro. Pero él quería ¿qué? Regresar a Italia. Regresar a Italia porque quería que su nación se uniera. Recibió un llamado de Abraham Lincoln en aquellos tiempos y le dijo que quería que fuera a pelear en uno de sus ejércitos del norte. Quería que peleara con el ejército del norte y él dijo, no, yo tengo un propósito. Y mi propósito es unificar a Italia. En una ocasión él se encontraba, y allí es donde me llamó la atención lo que él mencionó, se encontraba reclutando gente y no hallaba en dónde reclutar. Y por lo tanto fue a una plaza pública y le preguntaron, ¿qué nos ofreces tú a cambio de ir a tu lado a luchar? Y él dijo, les ofrezco dificultades, hambre, angustia, noches sin dormir, ampollas en los pies, largas caminatas y la victoria en la más noble de las causas que ustedes pudieran emprender, que es unificar a Italia. Y este llamado y en esa forma le causaba buenos resultados. Les ofrecía incomodidades, pero lo importante era el final. ¿Qué era lo que iban a lograr ellos al hacer este sacrificio de todos los días en sus vidas? Lograr la unificación de Italia. Pero quiero decirles que este hombre murió en el año 1886 y no logró unificar Italia. Y Italia logró unificarse hasta después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, aunque tenía un ideal, él no lo logró cumplir en su totalidad. ¿Y por qué viene al caso esto? Mis hermanos, porque el discipulado es de la misma forma. El Señor no nos está ofreciendo comodidades, no nos está ofreciendo vida placentera de diversiones, porque el ideal a conseguir el blanco es mucho mayor. La vida eterna, la erradicación del pecado. ¿Han escuchado ustedes la expresión, venga con nosotros y pare de sufrir? Es falso.
Falso, porque el Señor Jesús nunca dijo, ven para acá y no vas a sufrir más. Lo que sí dijo, ven y voy a apoyarte en tus problemas que tú tienes, en las cruces que puedas tener. ¿Cuáles son nuestras prioridades, mis hermanos? En una ocasión estaba yo dando una clase y les dije, hermanos, ¿cuáles son sus prioridades? Yo quisiera saber cuáles son las prioridades que ustedes tienen en sus vidas. Y uno de ellos dijo el trabajo. Muy bien, es digno, ¿verdad? El trabajo es una prioridad de nuestra vida porque si no trabajamos, de ninguna manera nosotros vamos a poder comer. El apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. Es que yo creo que una prioridad. O un muchacho que estaba ahí de escuela dijo, no, pues yo creo que la escuela. La escuela es una prioridad en nuestra vida porque si yo no estudio, ¿qué voy a hacer después? Es una prioridad y eso en realidad es una prioridad en nuestras vidas también la escuela. Otra persona dijo, mi familia es una prioridad en mi vida. Yo tengo que trabajar para que mi familia esté unida. Tengo que estar con ellos, tengo que dedicarle tiempo. Es una prioridad en mi vida, mi familia. Y por supuesto que lo es también, ¿verdad? Amigos, ¿no? Pues en nuestra vida tenemos que tener amigos. Los amigos nos ayudan y es parte de la sociabilidad que nosotros tenemos que tener como humanos. Dios no nos hizo excéntricos, sino que tenemos una necesidad. Pero un carro hace falta también, dijo otro. Hace falta un carro porque sin un carro, ¿qué voy a hacer yo? No me puedo mover. Un carro es una prioridad en mi vida también porque lo necesito. Aquí ya no es un lujo, ¿verdad? Tener un carro, sino es una necesidad poder tener en qué moverse. Y si otro dijo, no, la salud es muy importante, es una prioridad. Y yo trabajo por tener salud. Busco aquellas cosas que las cuales voy a ser saludable, hago ejercicio y otras cosas. ¿Por qué? Porque quiero tener salud, porque teniendo salud voy a gozar más de la vida. Y muy cierto y muy loable también. Alguien más dijo, bueno, la recreación. Después de trabajar, después de hacer tantas cosas, lo que yo tengo que hacer es recrearme un poco. De esa manera, al día siguiente estoy mejor, estoy más alegre, he cambiado la rutina y la recreación es buena para mi vida. La vestimenta, dijo otra persona. La vestimenta, claro, ¿verdad? No podemos estar nosotros usando la misma ropa por tiempos y le metemos un tiempo, ¿verdad? Tenemos que cambiarle. Y a veces las hermanas pues dicen, no, pues tengo que cambiar, por eso llévame al mall, ¿verdad? Y gastan dinero en el mall. ¿Por qué? Porque es algo necesario vestirlos y que nos vean bien, ¿verdad? Que nos vean bien vestidos. Otra persona mencionó alimentación. Si no nos alimentamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que alimentarnos en nuestra vida, es una prioridad de nuestra vida. Cuando iban en la novena, mención de algo, prioridades en la vida, les dije, ¿me permiten mencionar una? Le dije, también en nuestras prioridades, y ahora no quiere salir. ¿En nuestra prioridad está quién? Está Dios. ¿Dios es una prioridad para nuestras vidas? ¿Es la número 10? Hermano, aquí mencionó, dice la número 1. O sea, el orden de prioridades estaba mal. Y si no hubiera mencionado yo que la 10ª era Dios, tal vez no lo hubiera mencionado nunca. Pero Dios es una prioridad de nuestras vidas y es la prioridad número 1. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que si nosotros tenemos a Dios por ahí en la tercera, cuarta, quinta, ¿en dónde lo tenemos a Dios? ¿En qué prioridad? Nosotros gastamos el 80% de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, en las 2 primeras prioridades. Y gastamos el 20% en las demás prioridades. ¿Qué parte ocupa mi Dios en mi vida personal? ¿Es la prioridad? No escucho ningún amén. ¿Será que no es nuestra prioridad Dios en nuestras vidas? Debería ser nuestra prioridad y por lo tanto, mis hermanos, en esta mañana yo los quiero que juntos razonemos en esta realidad urgente para nosotros, tener a Dios como una prioridad de nuestras vidas. Tenemos algunas ventajas al seguir a Jesús nosotros como discípulos. No tiene que saber a dónde vas si conoces a aquel que sí lo sabe y le sigues.
¿verdad? Yo no tengo que saber dónde voy o cuál va a ser el recorrido que voy a tener si no conozco por dónde, pero sigo a alguien que sí conoce. Si queremos hacer una expedición en el Amazonas, no vamos a usar un turista de Estados Unidos para que nos guíe. ¿Qué vamos a usar? A un nativo que conoce el lugar y que sabe por dónde ir para llegar al objetivo. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir a Jesús. Porque Él nos va a llevar a un lugar seguro y de la mejor manera hacia el objetivo, que es la salvación nuestra y de las personas que nos rodean. El camino puede ser difícil, pero si vas con Jesús, no te vas a desviar. Podemos tener problemas en nuestra vida, pero si Jesús está a nuestro lado, no nos vamos a desviar. Y tenemos nosotros la seguridad de que yendo con Jesús, nunca nos vamos a desviar del camino. Ahora, mis hermanos, creo que es indispensable que nosotros razonemos primeramente en este texto de Jeremías. Texto de Jeremías 7:24 dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no se adelanten. O sea, hemos entrado en el camino del discipulado de Jesús. Pero nosotros, ¿dónde vamos? ¿Vamos hacia la meta, hacia el objetivo? ¿O vamos hacia atrás? O sea, regresamos de donde veníamos. Nadie conduce un automóvil viendo el retrovisor, porque seguramente va a tener accidentes, ¿verdad? Siempre hay que ver hacia enfrente y olvidarse hacia atrás. No regresar de allá donde venimos nosotros. Hay una palabra que me gusta mucho, y esta se oye bastante en tiempos de las bodas, en las relaciones entre parejas, se oye la palabra esta, y esa palabra deberíamos nosotros también tomarla en cuenta en esta mañana como una base para el discipulado. ¿Qué? Compromiso. ¿Tenemos compromiso nosotros con nuestro Dios? ¿Qué significa compromiso? ¿Qué significa compromiso para nosotros? Decir: Señor, yo te acepto, eres mi salvador personal, ¿y eso es todo? No, compromiso significa un poquito más. Porque el novio cuando se compromete, la novia cuando se compromete, no lo hace de palabras. Del momento que hay compromiso, los dos están pensando en que habrán que formar una pareja y estar unidos, ¿cuánto tiempo? Para siempre. De esa manera nosotros como cristianos deberíamos estar unidos y también pensar en que estaremos siempre con el Señor Jesús. Hacer un compromiso significa más que un deseo, es una declaración formal de ser unidos con el Señor Jesús. Ese es un compromiso. Y cuando tenemos un compromiso, ¿vamos a qué? Actuar de tal manera que sepan que tenemos un compromiso con el Señor Jesús. Ahí en el libro de Lucas 11:46 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mis hermanos, ¿quién quiere hacer eso? Eso lo está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo que debemos de odiar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Eso está diciendo Él. No, mis hermanos, lo que el Señor Jesús está diciendo en este texto es el amor que yo puedo tener con mis familiares, con mi madre y hermano, debería de parecer como que lo estoy aborreciendo, a comparación del amor que tengo con el Señor Jesús. Pero no porque amemos menos a nuestros padres, sino porque el amor al Señor Jesús es mucho superior. Esto se podría ser la primera característica para poder llegar a ser dignos de un compromiso con el Señor Jesús, un amor supremo por Jesús. Nada me importa más que el Señor Jesús. Él nos dice en el camino a Cristo en muchas ocasiones ahí, el Señor lo que desea de ti es todo tu corazón, no la mitad. Y a veces lo que pretendemos hacer, darle la mitad de nuestro corazón al Señor Jesús. Y a veces lo damos el día del bautismo, pero nada más la mitad, porque en adelante la otra mitad la seguimos ocupando en alguna otra cosa. Cualquier cosa que nosotros queramos no debe de tener ni siquiera un ligero nivel de amor con el que tenemos al Señor Jesús. Y cuando amamos de verdad, vamos a hacer hasta lo imposible. ¿No es cierto? El amor
mueve, de tal manera que podemos hacer hasta lo imposible por cumplir con nuestro Dios. Mateo 16:24 también nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es lo más importante de este texto? Lo más importante tiene que ser, mis hermanos, niéguese a sí mismo. Si queremos seguir al Señor Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Yo ya no soy lo más importante. Regularmente nosotros queremos y somos lo más importante. Nadie es mejor que yo, o aquel es peor que yo. Yo soy lo más importante, pero aquí lo que me está diciendo el Señor Jesús: tú tienes que negarte a ti mismo. Si me quieres seguir, négate a ti mismo. Olvídate de quién eres tú. Únicamente yo deseo que tú te olvides de quién eres tú y me conozcas más a mí. De tal manera que tú puedas llegar ¿a qué? A reflejarme ante los demás. Solamente así puedes ser mi discípulo. Negación del yo es lo más difícil, porque el yo lo traemos bien arraigado en lo carnal. Y todos, no hay excepción, todos tenemos el yo bien arraigado. Y cuando llegamos a Jesús, debemos olvidarnos de ese yo que nos trae problemas, ¿verdad? En una ocasión escuchaba a un predicador y él decía: pues yo hice esto, yo hice otro. Le digo: ¿quién está predicando? No, es el yo, porque nomás yo. Hermanos, olvidémonos del yo y vayamos con el Señor Jesús. Aquí hay otro personaje que, como les digo, hasta hace poquito no sabía, hasta mitad de semana yo no sabía quién era: Ramón Cue. Ramón Cue ya murió, 2001. Ramón Cue escribió un poema, una obra literaria muy famosa. Y yo no lo sabía, luego estuvimos investigando y vimos que tiene muchos libros que escribió, una lista que me cansé de leer cuántos libros había escrito, pero hay uno en particular que me llamó la atención. La obra se llama El Cristo Roto. El Cristo Roto. ¿En qué consiste la obra Cristo Roto? Consiste en un hombre que va a un bazar antiquísimo y buscando entre las cosas ahí encuentra un Cristo, pero no un Cristo completo, un Cristo roto. Le falta un brazo, le falta una pierna, le falta la cruz. Y cuando él piensa hablar de todo lo que le falta al Cristo, lo hace de una forma en la cual quiere hacer comprender la necesidad que nosotros tenemos del Señor Jesús. Y por supuesto, él escribió el Cristo Roto y estas son las fechas que él vivió y que él murió. Pero lo que me llamó la atención, y venía, ¿cuántos leen la matutina de jóvenes esta semana? ¿Cuántos lo leyeron? Y yo que no soy joven, yo sí la leí. ¿Leíste Cristo Roto? Dice: no, ella sí. El Cristo Roto. Habla de la cruz de Cristo. ¿En dónde está la cruz de Cristo? Y entonces la persona, cuando se da cuenta de que Cristo no tiene la cruz, se va a buscar a ver quién ha visto una cruz. Y cuando llega a las personas les pregunta: ¿has visto una cruz? La persona le dice: ¿cuál cruz? O sea, hay muchas cruces. En la vida tenemos muchas cruces y cada uno de nosotros tenemos más de una cruz, ¿verdad? Está la cruz de la enfermedad. ¿O qué caso que no hay ocasiones en que la enfermedad se hace una cruz para nuestras vidas? ¿Verdad? Está la cruz de la violación, de las torturas, de la pobreza, del rechazo, de la soledad. O sea, son cruces de la vida diaria, del vacío interior. Son cruces de la vida diaria. Son cruces que nos acompañan a todos como humanos. La cruz del escepticismo, la cruz de la incredulidad y la peor, la cruz del pecado, de su culpa, degradación y condenación. Son cruces que existen, ¿verdad? Y vemos aquí que Jesús le faltaba la cruz.
Si la cruz, la culpa, degradación y condenación, que es la definitiva, la que produce el resto de las cruces, que son tanto de dolor, cargamos los seres humanos. Tanto dolor tenemos, tantas cruces tenemos, cargamos los seres humanos. Y el final de este párrafo de la cruz de Cristo, lo que este escritor dice es: vayamos y pongamos todas nuestras cruces en la cruz de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como discípulos. Todas las cruces que podemos tener, vayamos y pongámoslo en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque compartiéndola con Cristo, todo esto va a ser mejor para nuestras vidas. Con Cristo estoy, dijo San Pablo, justamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, no es algo atractivo que nuestros pesares, que nuestros problemas los vayamos y los llevemos al Señor Jesús y que compartamos esa cruz que Él tuvo allá en el Gólgota, de tal manera que se fundan nuestros problemas con el sufrimiento del Señor Jesús y que entonces comprendamos cuál fue el sacrificio del Señor Jesús para nuestras vidas y que por Él podemos tener el perdón de nuestras faltas. En Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz y viene pues de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense bien, mis hermanos, que aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es que cada uno de nosotros tenemos una cruz. No es la cruz de Cristo. Si cada quien lleva su cruz, si cada uno nosotros llevamos nuestra cruz y la tomamos, y entonces vamos con el Señor Jesús y entonces vamos a ser discípulos. O sea, lo que tengamos en la vida, los problemas que tengamos, la cruz que tengamos nosotros, por causa de Cristo, hay que tomarla. Porque nosotros tenemos una cruz que llevar cuando estamos con el Señor Jesús. Cada quien tenemos diferentes cruces, pero al fin y al cabo todos tenemos una cruz en nuestras vidas y únicamente con la ayuda del Señor Jesús podemos llevarla. Y si no la llevamos en nuestras vidas, no podemos ser discípulos. ¿Qué significa, mis hermanos? Si tú tienes una cruz en especial en esta mañana que te impide acercarse a Jesús, acepta que necesitas su ayuda. Pídele que tu voluntad sea su voluntad. Pídele que te ayude en tu vida. Y la cruz tan pesada se hará ligera. Tu carga cuando la unes al Señor Jesús. Pero no es sino hasta que tú te unes al Señor Jesús cuando sientes la satisfacción de tener una cruz no tan pesada, porque el Señor Jesús te da la fuerza para poder seguir adelante. Tenemos esta cruz, tenemos que elegirla deliberadamente. O sea, la cruz de Cristo, la que nos ofrece, no nos está obligando a que nosotros la llevamos. Es si tú quieres. Yo creo que a nadie aquí que son miembros de iglesia se les obligó para que se bautizaran. Y si alguno lo obligaron, estoy seguro que no les sirvió de nada. A nadie obliga a Cristo a llevar esa cruz. Tenemos que aceptarla nosotros como hijos de Dios. Lucas, el número 4, porque es la cuarta condición, Juan 15:8. En esto lo glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, si somos discípulos de Jesús? Llevar frutos. ¿Y cuáles son los frutos que el Señor Jesús pide de nosotros como discípulos? ¿Cuáles son los frutos? En nuestra vida, en la proclamación del Evangelio. Esos son los frutos que pide. Y para eso, mis hermanos, tenemos nosotros que ir al Señor Jesús. No podemos nosotros de ninguna manera hacer activo eso en nuestras vidas si no estoy con el Señor Jesús. Si no he llevado mis cruces ante el Señor Jesús para que juntos podamos hacer esa transformación que nuestras vidas necesitan al convertirnos en discípulos de nuestro Señor Jesús. Tenemos que tener una vida invertida en Cristo. ¿Qué significa esto? Para mí significa, mis hermanos, que en mi vida tiene que estar, cada actividad de nuestra vida tiene que estar impartida, tiene que estar compartida con el Señor Jesús. Cada actividad. Donde quiera que estemos, debemos de pensar de que Jesús
mora en mí, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Él mora en mí. Y yo tengo que hacer, ¿por qué? Porque la misión que Él me ha encomendado pueda ser efectuada en mí. Pero tiene que ser, si queremos ser sus discípulos, eso es otra de nuestras obligaciones. Es necesario llevar nuestra cruz, no la cruz de Cristo. Pensemos en eso, que es necesario llevar nuestra cruz que nosotros tenemos. Cristo llevó su cruz, algo necesario al seguir a Cristo, ¿verdad? No podemos evitarla. La cruz de Cristo hemos de llevarla, hacer lo necesario para servir y seguir a Cristo. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. ¿Cómo pueden darse cuenta los demás que somos discípulos de Cristo? Si tenemos amor con los demás, o sea, amor ferviente por todo lo que pertenece a Cristo. Y nuestros hermanos son parte de Cristo y tenemos que amarlos. Porque ese es un testimonio que nosotros damos al mundo cuando amamos a nuestros hermanos de que somos sus discípulos. Y en eso se darán cuenta muchos de que Jesús está en nuestras vidas, de que le seguimos, que somos sus discípulos de Él. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En una ocasión se me acercó un hermano de la iglesia y me dice: pastor, ¿usted no ha tenido en alguna ocasión en toda su vida dudas? ¿No se ha retirado algún momento de la iglesia? Entre paréntesis, hermano, se había retirado como 4 o 5 veces ya. O sea, iba y venía. Pero para poder ser discípulo de Jesús, hay que permanecer en Jesús, ¿verdad? Porque si no, no somos discípulos. En el libro de Juan, en una de las epístolas, dice: en esto conocieres que no eran de nosotros, porque no están con nosotros. Que no somos discípulos del Señor Jesús, a menos de que permanezcamos con el Señor Jesús. Si nos salimos y regresamos, no hemos sido del Señor Jesús. Porque ser discípulo de Jesús significa constancia, no tomar vacaciones de vez en cuando. A un hermano le pregunté: hermano, ¿por qué no venía a la iglesia? Porque estaba de vacaciones. No, que fue a algún lugar. No, aquí mismo en la ciudad, pero no venía a la iglesia porque estaba de vacaciones de la iglesia. Hermanos, para el cristiano no hay vacaciones. Tenemos que ser constantes en su palabra. Permanecer en su palabra, ¿verdad? En lo que hemos aprendido. Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si ya empezamos en esta vida con Jesús, hay que ir, ¿qué? Hacia enfrente. Porque si no vemos el frente, como no ve el que está arando la tierra hacia enfrente, los surcos van a estar mal hechos. Y dice allí